Putting our shit together. Poniendo nuestra mierda junta. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, aunque un poquito perturbada por la historia que estamos a punto de compartir. No es para menos, la verdad. Dale un título, porque yo no sé cómo hablar de esto. A ver, el título ya lo tiene. En Netflix creo que se llama El timador de Tinder o algo así. Efectivamente. Y lo cierto es que es un poquito, ¿no? Clickbait o lo que sería como, no sé, cebo. Es un poquito título de cebo, pero al mismo tiempo es que es el título que le pega. Porque vamos a hablar literalmente de un timador de Tinder. ¿Quién es este tío? No sé ni por dónde empezar, la verdad. Es que te está pasando como a mí. Es tan complejo todo esto. Es un drama tan grande y tan surrealista que una no sabe cómo ponerle palabras. Surrealista me parece poco. Pensaba que era una ficción, porque yo decía... ¡Hala! O sea, me sonaba como muy a... Atrapa... ¿Cómo eres esa película de Leonardo DiCaprio? Atrápame si puedes o algo así. Como que una misma persona va cambiando de identidad continuamente y nadie le pilla, hace el mal por la vida y nadie le pilla. Entonces Claro. no entiendo. Hostias. Y si encima a eso le sumas que te estás beneficiando de una plataforma a la que la gente acude tanto... A ver, este señor, este tipo, es, porque todavía sigue libre, campando a sus anchas por el mundo, pues un chaval que, bueno, empezó a buscar mujeres en Tinder para engañar. Chaval, en fin. A ver, tiene cara de joven, pero la verdad es que rondará los 30 años, ¿no? Vamos a decir. Mínimo. Como mínimo. Y vale. 30 en cada pierna, si te descuidas. Un tipo que utilizaba el Tinder para conocer mujeres, para engañarlas. ¿De qué manera engañarlas? Hay muchos tipos de engaño. Se ganaba su confianza Uh-huh. en las primeras citas y demás. ¿Y de qué manera? Quiero Totalmente. decir, una cosa es que tú me lleves, no sé, a una cafetería a tomar, pues a merendar, típica primera cita, todo súper nice, todo súper guay. Y otra cosa muy distinta es que en nuestra primera cita me subas a un puto jet privado y que me lleves a la otra parte de Europa para tomar café. También te digo que depende de dónde tomes café. Depende. Eso Yo lo también que digo, ayuda. lo que trato de decir es que poco tiene de normal que las primeras 5 citas con un tío sean en el Hotel Continental, en el Mandarín, en otro país, cogiendo jets privados, No. mandando flores. 5 citas en Sí. 5 países diferentes. Exactamente. Y bueno, y el periodo entre las citas, ¿no? Mandando flores a casa, no sé, manteniendo el contacto de manera ocasional y diaria, ¿no? Que quieras que no, dímelo tú, que estás puesto más en el tema, cuando tienes una cita de Tinder no siempre tienes las de ganar, en el sentido de que hay una gran posibilidad de que no se vuelva a charlar otra vez más con la persona. ¿Sí o no? Ya, eso sí. Claro. Bueno, igual ahora las cosas han cambiado porque como hace 1000 millones de años que no tengo cosas de esas, pues... Dice Clarence. Pero... Digo, no sé cómo funciona, pero no creo que lo más habitual sea tener varias citas en diferentes países, continuamente. Ya, continuamente, ¿sabes? Y mostrar esa especie de interés tan, no sé, candente, íntimo, real, ¿sabes? Por una persona que literalmente acabas de conocer. Entonces, claro, se crea esta especie de burbuja de ensueño en un periodo máximo de 30 días y este tipo lo que hacía era aprovechar eso, ese ensueño, ese encantamiento, para un tiempo después pedirlas dinero. ¿De qué manera? Porque esto no era hey, me mandas 100 euros porque me da la gana. No. Las extorsionaba con una historia totalmente falsa de que al hombre le perseguían unos enemigos. Enemigos invisibles, ¿sabes? En plan, nunca sin especificar a qué coño se dedicaba, quién eran los enemigos, el por qué o qué es lo que hacía. No, bueno, sí que especificaba que él era como el príncipe de los diamantes. Cierto. Porque era el hijo de... El rey de los diamantes. En fin, no sé. Claro, y con esta extorsión se realizaba a través de elementos visuales muy reales, porque les mandaba vídeos y fotos por WhatsApp de su guardaespaldas herido, por ejemplo. Eso me recuerda mucho a
el capítulo este de La Casa de Papel, en el que el profesor utiliza el audio para engañar a la policía Sí, y luego se lo devuelven a él. es verdad, es verdad. El WhatsApp, ¿qué manejo tiene, eh? Se ve que sí. Ya, el caso, mediante esto, claro, las mujeres se sentían súper preocupadas de repente, como diciendo, hostias, es que de mí depende la seguridad de lo que es mi novio, que tanto me ha dado y que tanto se ha preocupado por mí. O sea, es rico, es millonario, ¿cómo no me va a ayudar de vuelta? ¿Cómo va a ser todo esto una trola? Entonces ahí es cuando las pedía dinero, cantidades desorbitadas de dinero, para que él pudiera pues como que pasar lo que es, como para que él pudiera pasar desapercibido por las autoridades, ¿no? Porque esa era su excusa, que estaba siendo perseguido por enemigos, que le habían recomendado pues como que, no, lay a low profile, ir como por lo bajini, o como que ir andar por las sombras, no dar un perfil alto, y Exacto. que mientras tanto necesitaba cash, efectivo, pasta. Y ahí es donde entraba el trabajo de las tías estas. Pero que también te digo una cosa. Mucho no quieres pasar desapercibido Claro, si vas de hotel de 5 estrellas en hotel de 5 estrellas. efectivamente. Realmente no tiene ni pies ni cabeza eso. Pero Ninguno. Y sobre todo porque lo hacía simultáneamente con varias mujeres al mismo tiempo en varios países. Que para mí siempre me ha parecido súper sorprendente. Pero no es ya que lo haga simultáneamente, sino que aprovechaba el dinero de una mujer Claro. para darle la buena vida a otra mujer y Claro. a sí mismo. Ah, sí. Y así, de oca en oca y tiro porque me toca, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí, personalmente, me parece lo más inverosímil de todo esto. Ya. Y inverosímil en el sentido de que le funcionaba. Joder, que es que en el documental nos dicen que debió estafar en total a más de 1 millón de personas. A mí 1 millón me parece un poquito exagerado. Eso te iba a decir. La verdad es que dudo mucho que fuera. pasarse. Dudo mucho que fuese 1 millón, miles, sí. Vale, Sí, seguro. Eso te lo compro. eso Seguro. Y bueno, claro, estas mujeres pues nada, se veían en las de ayudarle, la ayudaban. Y el problema es que esta ayuda tenía un comienzo, pero no un final. Y claro, ellas siempre esperaban que él las fuera a pagar, a devolverle el dinero, porque, de nuevo, es un puto magnate, ¿cómo no me lo va a devolver? Tiene la pasta, ¿no? Y él, pues con mucha palabrería barata, palabras vacías y mentiras, las mantenía ahí mandándoles más dinero, mandándoles detalles de tarjetas de crédito y cosas por ese estilo. Vuelvo a ¿Y cómo repetir, terminaba la cosa? Los nombres falsos están muy a la orden del día. Sí. No estoy seguro si tendríamos que hacer spoiler o no, porque a lo mejor hay gente que lo va a ver o Seguramente le lo ha van a... dado curiosidad todo esto, ¿no? Sí, mejor sin spoilers. Esto es una zona libre de spoilers. Me gusta que sea así. Ujú. Y el resto del documental tendréis que descubrirlo por vuestra cuenta. Cierto. Es verdad, no podemos desvelar el final. Joder. Bueno, en realidad ya has desvelado gran parte de lo que pasa No. en la historia, pero bueno. No. Si ahora quieres Está decir que no lo has hecho, tampoco pasa nada. misterioso. Pensamientos, opiniones sobre este tipo. Yo creo que si hubiese sido alguna de las incautas, porque no tienen otro nombre, la verdad, Ya, las víctimas. hubiera empezado a desconfiar o a sospechar en el momento en el que me cito con alguien en un hotel de 5 estrellas. Tú dices, ¿quién tiene esa capacidad adquisitiva? Y Ya. si la tiene, ¿qué demonios hace en Tinder? ¿Cierto? Lo que le tiene que sobrar también, además del dinero, son pretendientes. Eso es lo que no entiendo. Claro. Y luego voy, confío en alguien que estoy viendo por primera vez en mi vida y me subo a su jet privado. Es una cosa que no entiendo. Pero escúchame. Desde el punto de vista de las víctimas, es que esto tiene que ser súper abrumador. Una cosa que repetían todas era que todo era muy abrumador. Entonces no te da tiempo a pensar, yo pienso, ¿no? Claro, es que, quiero decir, tú quedas con este tipo la primera vez y de repente te lleva. Es que porque él te lleva, ¿no? A estos lugares. Y te ves en una situación en la que, ¿cómo vas a decir no al lujo? ¿Sabes? Por muy sencilla que tú seas, por muy desinteresada que tú seas, estas mujeres se veían en una situación que decían, joder, ¿no? Qué bonito, qué nice, qué agradable todo esto. Pues venga, vale, si quieres. Lo de montarse en un avión ya lo veo un poquito más raro, no te voy a mentir. Ya, es que es lo que te estoy diciendo. Yo, lo de montarme un avión con un tipo que he conocido el primer día para irme a tomar algo a otro país, por muy lujoso que sea, yo personalmente creo que no lo haría. Pero claro, no estamos en su situación. No sabemos en cuán convincente este tipo podía ser. Decían que era muy encantador también. Esto es un nivel de manipulación profesional. A ver, también hay una cosa que es
de primero de Tinder. Si tú vas a quedar con alguien, es que incluso aunque fuese a su casa, Sí. hay luz roja. Total, es verdad, es verdad. No hay que ir, no lo hagas, amiga. Es verdad, no se queda en una casa primera cita de Tinder. ¿Habéis oído? Ni en una casa, ni en un jet privado, ni en un avión. Exacto. Nada de eso. Cero, no. Canceladísimo. Caca. O sea, es que no entiendo en qué momento a estas personas se les ha ocurrido decir, venga, vale, me has convencido, Ya. llama a donde quieras. Porque aunque te diga, yo qué sé, me lo invento, vamos a Reykjavik, tú te subes y tú no sabes realmente, ¿A dónde no ser coño que tengas estás? conocimientos propios de alguien que maneja un jet privado, un avión, un X, Sí. tú realmente estás confiando ciegamente en la primera cita. Y eso me parece una locura. Sí, a sinceramente. mí también me parece una locura. Sobre todo es, sí, lo que tú dices, desde el punto de vista de no se confía tanto en la primera cita, sea quien sea, te dé lo que te dé, te muestre lo que te muestre. Pero ni en la No. primera, ni en la segunda, Pues ni que en la en primera, ni en la ningún segunda, momento. ni en el primer mes, ni en los primeros meses en general, ¿sabes? Es que, pero claro, yo volviendo al punto, yo volviendo al punto de vista de la víctima, supongo que te encuentras en una situación en la que te están pues flasheando en la cara todo este brillo y ¿cómo diríamos? Iba a decir purpurí. ¿Existe la palabra purpurí? No. Brillo y purpurí, bueno, pero me entendéis, ¿no? Te flashean todo esto en la cara y de repente es que te quedas un poco como, ¿qué está pasando? Venga, vale. No sé, supongo, ¿eh? A ver, también te digo una Porque cosa. son muchas víctimas. Ojo. No es que les haya puesto burundanga en el test de la primera cita tampoco, claro, ¿sabes? la burundanga es él mismo. Lo que quiero decir con esto es que no es una cosa que haya pasado puntualmente, No, ya, sino claro. que sistemáticamente Ujú. llegan a pasar meses y la gente se sigue creyendo y confiando, etcétera, etcétera, y la cosa va más. Y la segunda luz roja que a mí se me encendería es este hombre, que no sé dónde ha salido, que tiene una cantidad de dinero bastante sospechosa, Sí. ¿qué demonios hace pidiéndome dinero a mí? Efectivamente. Pero claro, es que también, sin dar spoilers, las excusas que él montaba eran muy, muy buenas. Y estas mujeres se veían en una situación en la que decían, o le ayudo o lo matan. Y yo le quiero. Reconoce que eso es un poco también de chantaje emocional. Hombre, por supuesto, todo de chantaje emocional. Es un manipulador en toda regla, es un experto en psicología femenina, ¿sabes? Entonces, claro, es que, a ver, le funcionó varias veces este chanchullo, ¿sabes? Una cosa que dicen en el documental que a mí me flipa un montón es que además no solamente se lo hacía a mujeres con las que tenía una relación sentimental, no, también lo hacía con amistades que conseguía mantener en Tinder, mujeres, e incluso una vez lo hizo desde el falso rol de babysitter, canguro, niñero. Que tú consigas que una persona caiga en eso, que me parece difícil, pero puede llegar a pasar. La Hombre, cosa es que, ¿cómo es posible que un matrimonio, los dos, ya. caigan en eso? Ya, pero es que lo que te digo, una manipulación emocional muy dura. Además, desde el rol de niñero, yo no sé cómo lo haría, pero me imagino que trabajando meses y meses con una familia, diciendo que era el hijo de no sé qué, no sé cuántos, luego, después de haberle tomado cariño, él, como empleado, les pide dinero a la familia, ¿o se lo van a dar? Supongo que se lo van a dar. Quiero decir, y luego a la hora de la verdad, cuando toca devolverlo, ahí es cuando no enviaba lo que son los ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Recibís. Ahí es cuando enviaba los recibís falsos y las transferencias falsas que nunca llegaban, ¿no? Y ahí es cuando para ese momento él ya se había dado la fuga. Lo que a mí más gracia me hace de todo esto es que en el momento en el que la víctima tiene que ir a cobrar el cheque Claro. y le dicen que es falso, cuando la víctima le dice a este hombre, oye, el cheque que me has pasado, no lo puedo cobrar, Ajá. el tío se indigna. Sí, En plan eso de, ¡buah! encima que te estoy devolviendo el favor multiplicado por 8, por 9, por 10, Sí. todavía te quejas. ¿Todavía te quejas? El tío se Es pone digno, ¿sabes? En plan, horrible. No, pero no solo digno, es que se ofende. O sea, cuando lo veáis, os vais a dar cuenta del nivel de manipulación horrible que tiene, porque cuando las víctimas le confrontan, le da la vuelta a la tortilla y empiezan a acusarlas de mentirosa, yo ya lo he hecho, yo te lo he enviado, ¿cómo te atreves? Mentira todo, me lo estás ofendiendo. todo esto después de que supuestamente le han salvado la vida, te quiero decir. Eso fue- No sé, igual esta persona no está bien. No está bien. A mí este tipo me da mucho miedo.
te lo digo de verdad, me da mucho miedo. El nivel, yo no sé lo que puede tener este señor en la cabeza para poder hacer esto durante tantos años. Hay que ser muy inteligente también para cuidar así todos los detalles. Pero sí. Y tener construido, y porque no era él solo, no os penséis que esto era él y el Tinder, no. Para que todo esto tenga esa falsa ilusión de realidad en la que las víctimas caían, tenía un puto equipo detrás de él. El guardaespaldas, los trabajadores, la gente que le adulaban, las mujeres a las que asistían a sus fiestas. En realidad no sabemos cuánta gente trabajaba para él. Me hace mucha gracia el concepto de una fiesta en la que todo el mundo les he pagado para que estén ahí. Es como un poco fiesta falsa, ¿no? En realidad, porque... Y que eran mujeres todo, además. Muchas de las fiestas eran únicamente mujeres todas. No entiendo nada, la verdad. Yo tampoco entiendo nada, pero bueno. En conclusión, qué puto asco de tío. Que... El tío, no Tinder, importante. Efectivamente, sí. Que no vayamos a ofender aquí a un usuario de la aplicación. Ahora vivo con miedo de no encontrarme en Tinder con un estafador o estafadora. Pero es que claro, tú vives con miedo de no encontrártelo, ¿no? O sea, de encontrar... Ah, no me estoy... ¿Te has liado o has revelado tus verdaderas intenciones? No. Nada más lejos de la realidad. El castellano tiene un problema con la doble negación. Eso lo he dicho siempre y lo repetiré hasta que me muera. Ahora será problema del castellano. Sí. Es como cuando cantas una canción, sí. De repente hay un momento en el que no coincide, se ha equivocado la canción, pues ya está. Se ha equivocado la canción, no es el problema de la canción. Esto es lo mismo. Claro que sí. En conclusión, que vayáis a verlo, está en Netflix. También hay una... Bueno, hemos dicho que no íbamos a hacer spoiler y al final... el final no, pero todo lo anterior igual un poco sí. No, hombre, a ver... Te lo digo. A ver, no, yo pienso que hemos dado lo que es nuestra opinión, análisis crítico, súper subjetivo sobre este temita y... Hemos hecho una review. Hemos hecho una review, claro, y ahora invitamos a la gente a que realmente vayan a verlo porque es un documental muy interesante y porque, coño, que la gente sepa que hay que tener cuidado con el Tinder. Hostias. Bueno, creo que no hace falta que te sajen 800 millones de dólares para... que sepas que tienes que tener cuidado. Oye, nunca se sabe, hijo, nunca se sabe. Bueno, ¿seguirás utilizando el Tinder después de esto? Sí. Perfecto, eso es todo. Muy buenas tardes y hasta el próximo día. ¡Chao! Un saludo y muchas gracias de antemano. Qué puto serio. ¿Te imaginas? Eso es lo que se pone siempre al final de los correos. ¿Qué serio eres? No, la verdad es que no. Esto es una pausa dramática, ¿vale? Esto no lo cortes. Bueno, chicos, chicas, chiques, un placer, muchas gracias de antemano. Ojalá os lo haya pasado la mitad de bien que nosotros grabándolo. Y nada, disfrutarlo, compartirlo por todas las redes sociales, darle a me gusta, se puede dar me gusta en Spotify. Buena Creo pregunta. No, ¿no? Sí. Ni puta idea. Lo guardáis en vuestra lista de reproducción favorita, lo compartís, lo mandáis por palabra mensajera, mensaje en botella, etcétera, etcétera. Señales de humo también. Nos vemos mañana más. Y mejor. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.